Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén viendo este video. Me gustaría desearles un muy bonito año, espero que se encuentren muy bien y que pues cumplan todas sus metas para este 2025. Vamos a iniciar con las clases de lengua y literatura un poquito más pues apegados a la literatura. Pues el día de hoy vamos a ver el género policíaco dentro de la novela, ¿no? Recordemos un poquito que la novela es uno de los géneros literarios más grandes y más antiguos del mundo. Este se hace en prosa y pues tiene diferentes subgéneros, entre ellos la novela. Y la novela también tiene pues sus subgéneros como tal, y entre ellos se encuentra el género policíaco, que es importante resaltar puesto que es uno que tal vez es muy poco conocido, no tanto como el romance o la comedia o la ciencia ficción. Entonces, por eso he elegido este para explicarles el día de hoy. Vamos a empezar planteando los objetivos de la clase y en esta clase vamos a revisar los siguientes. Primero, necesitamos conocer el origen y las características principales de la novela policial para identificar a los autores más representativos y sus obras, además de reflexionar sobre el impacto del género, de este género en la literatura y en la cultura popular. Perdón por eso. Sí. Y entonces vamos a iniciar. ¿Qué es la novela policial entonces? En primer lugar, tenemos que entender que este es un género literario de la novela que se centra en la resolución de un misterio, usualmente un crimen. Este viene a surgir en los siglos XIX con los avances de las ciencias forenses y el interés por la justicia. En primer lugar, debemos entender también que la novela policial no es la más antigua como tal, sino que esta pues viene básicamente a desarrollarse con los avances ya de las ciencias forenses. Cuando hablamos de las ciencias forenses, estamos hablando de estas ciencias pues que estudian las causas de un crimen eh, que pudo haber terminado o no en muerte. ¿Sí? Y pues obviamente también el interés por la justicia como tal y ya por las normas. Tenemos algunos subgéneros principales dentro de la novela policial, que viene a ser la novela del enigma, la novela negra y el thriller psicológico. Tenemos las características de este género. En primer lugar, tenemos siempre a un detective como protagonista. El detective va a ser analítico y va a ser metódico. Es decir, que va a analizar todas los indicios, las pistas, etcétera, y va a tener una metodología. Recordemos que la metodología es, en realidad, básicamente son pasos para resolver un crimen, pasos para resolver algo, sí, lo que vamos a seguir. Tenemos obviamente un crimen inicial, el que da el misterio y también inicio la trama. Como les digo, puede ser la desaparición de alguien, la muerte de alguien o algún otro misterio que se deba resolver. Tenemos también una narración lógica, que es una resolución basada en pistas y deducciones. ¿Ok? Por esto es que el detective debe ser una persona muy analítica, debe ser una persona muy metódica y además alguien que siempre esté a favor de la ley, de la justicia y de la verdad. Em, en la narración lógica, En la narración lógica se encuentra basada básicamente, bueno, como ya había dicho, en pistas y también deducciones. ¿Sí? Es decir, cuando le vieron por última vez a una persona, si dejó alguna carta, dejó alguna pista, algún indicio que nos ayude a dar con el responsable de la desaparición, asesinato, robo, lo que sea. ¿Sí? También vamos a crear una atmósfera de ambiente muy intrigante, es decir, que van a existir lugares oscuros o con un trasfondo social. Puede ser, por ejemplo, un país, ¿verdad?
eh, en donde, o una ciudad en donde solo se hayan realizado, qué sé yo, matanzas o diferentes cosas feas, lúgubres. El escritor siempre va a tratar de, de describir los ambientes casi que con un tono muy, muy lúgubre, ¿sí? O también sepia. Debe haber siempre al último un final revelador. Obviamente la resolución del crimen puede ser esto, ¿verdad? O también puede haber un desenlace sorprendente y también puede ser lógico, ¿no? Tenemos un poquito de la historia del género. Sabemos que este género policíaco fue fundado o fue creado o es el precursor el maestro Edgar Allan Poe con su novela Los crímenes, bueno, con su cuento largo Los crímenes de la calle Mori. Tenemos también a otro autor que fue quien popularizó el género con el tan conocido Sherlock Holmes, ¿sí? Que es básicamente el detective más conocido en el mundo, ¿verdad? Estoy hablando de Arthur Conan Doyle. Y tenemos también a una mujer, la cual se la conoce como la Reina del Misterio, que, bueno, se llama Agatha Christie. Ella es básicamente la reina del misterio, es la reina de los asesinatos. Todas sus historias son del género policial. Ella es creadora de Hércules Poirot y de Miss Marple. Sí, y además también de los Diez Negritos. Vamos a ver entonces un poquito de los principales exponentes de este género policíaco, recordando obviamente que cada uno de ellos tiene su particularidad, pero que sigue estas características que ya habíamos visto, ¿no? Un protagonista detective, un misterio que resolver, la deducción lógica y un final sorprendente. Tenemos el principal, ¿no? Que es Edgar Allan Poe, y dentro de sus obras policíacas tenemos El Escarabajo de Oro, ¿sí? Y El Misterio de Mary Goth. Tenemos también el padre de lo ficticio, como habíamos hablado, August Dupin, el cual tiene pues sus obras policíacas que se titulan Estudio en Escarlata, El Sabueso de Baskerville y su icono Sherlock Holmes y Doctor Watson. Tenemos a Agatha Christie, como les había mencionado, con sus Diez Negritos, con el asesinato de Roger Godroyd y también con muchísimas obras con finales muy inesperados. Tenemos a Dashiell Hammett, la cual escribe ya novela negra, la cual se llama El Halcón Maltés. Tenemos una crítica social también de Raymond Chandler, con su obra El sueño eterno y Adiós muñeca, al estilo más introspectivo y también al estilo más poético como tal. Entonces, vamos a ver un poquito por aquí. Permítame un segundito, puesto que vamos a revisar el resumen de El escarabajo de oro. Denme un pequeño segundito para poderles compartir con audio. Vamos a ver un poquito de El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. A ver si pueden revisar. Para que ustedes vayan identificando lo que son las características de este género, ¿no? Escarabajo de oro. El narrador explica que hace tiempo trabó amistad con Mr. William Legrand, un hombre extravagante que había sido rico y tras perder su fortuna
Se había mudado junto a su criado negro llamado Júpiter y su perro de su Nueva Orleans originaria a la isla de Sullivan. Legrand encuentra un escarabajo de oro por casualidad y se lo deja a un conocido. El narrador va a visitarlo y hablan sobre el hallazgo. Entonces Legrand le hace un dibujo para ilustrar el escarabajo. Cuando el narrador parece confundir el escarabajo con una calavera, Legrand entra en cólera. Pasan algunos días y Júpiter se presenta en casa del narrador con el aviso de que se persone ante Legrand. Cuando se reúnen, éste le cuenta que quiere ir a hacer una excursión con unas azadas. El narrador le da por loco, pero finalmente le acompaña. Cuando llegan al punto indicado, Legrand le pide a Júpiter que suba a un árbol con el escarabajo de oro. Le va dando indicaciones y le dice que hay una calavera sobre una de las ramas, lo cual resulta cierto. Júpiter ha de echar el escarabajo por el ojo izquierdo de la calavera. Este cae al suelo y desde ese punto Legrand empieza a dar zancadas. Luego les manda cavar. Por más que cavan no encuentran nada, y cuando ya estaban de vuelta, Legrand le pregunta a Júpiter cuál es su izquierda, y descubre que no la distingue. Así que vuelven y esta vez le pide que eche el escarabajo por el otro ojo. Vuelve a hacer las zancadas y tras cavar aparece un tesoro pirata. Se lo llevan a casa, lo contabilizan y se lo reparten, convirtiéndose en hombres muy ricos. El narrador le pregunta a Legrand cómo supo del paradero del tesoro y éste cuenta que la calavera que él creyó ver en la ilustración en realidad era la imagen de detrás del dibujo, que se hizo visible gracias al fuego, cuando el perro se abalanzó sobre el narrador y casi se le cae el dibujo. Mediante la técnica de calentar la tinta, Legrand descubrió un mapa tras el pergamino, que era un papel encontrado junto al escarabajo. El mapa era de un antiguo pirata. Para descubrir cómo llegar al tesoro, Legrand hace una serie de pesquisas, a cual más estrambótica y difícil de dilucidar. Finalmente acaba por descubrir la calavera de la rama mediante un catalejo, porque descodifica un mensaje encriptado, y así es como da con el lugar en el que se esconde el tesoro. Bien, entonces tenemos aquí la premisa, obviamente, del misterio, ¿verdad? De la búsqueda de un tesoro, de la búsqueda de algo bastante valioso. Entonces podemos también definir a la historia, perdón, policíaca, no solo con el hecho de resolver lo que es un asesinato o alguna desaparición de alguien, ¿verdad? Sino también para encontrar algo valioso, como lo es un tesoro. Em, en realidad, este cuento ustedes incluso lo pueden encontrar dentro de la misma internet y lo pueden escuchar absolutamente completo si les agrada. ¿Sí? Entonces, también si les agrada o les llama la atención cualquiera de estos títulos, pueden hacerlo. En realidad, son muy conocidos como tal. Les voy a narrar un poco entonces ahora sobre la historia un poquito de los 10 negritos de Agatha Christie, que hasta cierto punto es súper interesante y pues narra la historia de una familia que se encuentra de vacaciones en una casa en medio del bosque y pues empiezan a pasar cosas muy extrañas y cada que pasaban esas cosas extrañas iban apareciendo unos tótems pequeñitos de unos niños como negritos, ¿sí? Y entonces cada que pasaba esas cosas extrañas aparecía uno tras otro, tras otro, tras otro hasta pues completar los 10. Obviamente los que se ven involucrados dentro de estas acciones tratan de buscar pues una pista o algo de quién es la persona que está haciendo que sucedan estas cosas extrañas y trágicas dentro de la casa. Y pues a su vez las pistas son estos 10 negritos, ¿verdad? Los negritos que van apareciendo a cada momento, ¿verdad? Entonces esta obra, al menos de Agatha Christie, es muy interesante y tiene como título justamente los indicios para resolver los crímenes que estaban sucediendo dentro de esta casa. ¿Sí?
Entonces, en realidad, este género es uno de los más interesantes y creo que es uno de los que nosotros más disfrutamos al momento de leer. Entonces, vamos a seguir por acá. Entonces, vamos a ver también cuáles serían los subgéneros de la novela policial. Es decir, podemos ver que existen tres. La novela del enigma, que se puede basar en la lógica y en la deducción, justamente con su exponente Agatha Christie. Como les decía, los 10 negritos, ¿no? Obviamente el investigador que va a tratar de darle una explicación a este a los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, que ocasionan los 10 negritos, obviamente se va a basar en la lógica y se va a basar en las pistas que suelen dejar. No sé si ustedes han escuchado que ningún crimen es perfecto y pues eso es básicamente lo que recuerdo un poquito. Hablaba a los 10 negritos de Agatha Christie. Entonces, siempre se dejaba algún indicio, algo que se podría tomar para poder llegar a resolver el asunto. Dentro de la novela perdón, podemos explorar la corrupción y los ambientes más sórdidos. Su exponente es Dashiell Hammett, ¿sí? Es decir, en esta novela negra, básicamente, todo se va a ir hacia el desastre social, hacia los ambientes más terribles, temibles, ¿sí? Y básicamente va a explorar lo que viene a ser la corrupción en lo político e incluso se puede dar algunos tintes sociales o de crítica social. Dentro del thriller psicológico está enfocado en la mente criminal o del detective. De igual forma, el thriller psicológico está muy presente dentro de los relatos de Edgar Allan Poe, el cual hace mucha psicología, mucho terror, perdón, psicológico. Y pues igualmente después este terror psicológico está en los relatos de H.P. Lovecraft, en el llamado del Cthulhu, en su terror cósmico, ¿verdad? Básicamente se relata qué es lo que está pasando en la mente de una persona criminal. Para esto yo les puedo recomendar el cuento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón del ator. Ahí se ve un poco cómo la mente de un asesino funciona. Sí, y hasta cierto punto es demasiado interesante saber que solo una cosa pequeña puede detonar en una persona las ganas de asesinar. Sí, eso es lo que retrata básicamente la historia de Edgar Allan Poe, El corazón del ator. Es muy súper. Si ustedes desean leerlo, pueden hacerlo, pueden buscarlo en PDF o si desean escucharlo, me parece que sí hay varias personas que lo leen por ustedes. Entonces, háganlo, escúchenlo. Está súper chévere. En realidad, el impacto de la novela gótica, perdón, de la novela policíaca, que sí está dentro de lo gótico, es muy grande. Sí, hay adaptaciones cinematográficas y series de muchas de estas novelas. Inicialmente, podríamos decir que una de las más importantes es la de Sherlock Holmes. Em, Esta literalmente es el, como les dije anteriormente, el detective más conocido de todo el mundo, ¿sí? Y pues han hecho tanto como historia, perdón, mm, iba a decir novelas, ¿no? Pero es que es una novela, series, películas, ¿verdad? E incluso Netflix sacó una película, no sé si es película o es, no creo que es serie, de la hermana de Sherlock. Entonces, en realidad es muy explotado el mundo de Sherlock Holmes, ¿sí? Eh, y bueno, tal vez no he escuchado mucho de Poirot, pero al parecer también es bastante importante dentro de la cultura popular. Hay una influencia muy grande en la narrativa moderna, en especial pues en los autores jóvenes. Yo normalmente me encuentro en un círculo de autores que son muy influenciados por el terror psicológico, por el thriller psicológico, por la novela policíaca. He visto que la mayoría
de autores que se van por el terror siempre tienen pues a Agatha Christie, a Edgar Allan Poe, a H. P. Lovecraft como sus mentores y pues no es el hecho tal vez de copiarles, sino más bien es el hecho de revisar cuál es su estilo, no tratarlo de imitar, sino más bien de utilizarlo como inspiración. Sí, entonces claro que hay una fuerte influencia de estos autores en la narrativa moderna. Yo misma soy muy influenciada por estos temas dentro de la narrativa que yo pues creo. Y pues si ustedes ven ahí, por ejemplo, Gabriela Alemán, que es una escritora ecuatoriana de la literatura contemporánea, pueden ver un poquito por ahí los tintes policíacos dentro de la novela de Gabriela Alemán. Y pues en realidad no sé mucho de historias contemporáneas, pero conozco varios escritores que son muy buenos, que sí están muy influenciados por la narrativa policíaca. Y pues bueno, eso. Tenemos también que hay algunos juegos interactivos y videojuegos basados en investigación, ¿no? El hecho del auge de la justicia, del auge de todo esto de la criminalística, hizo incluso que las personas empezaran a desarrollar estos juegos interactivos. No sé si ustedes han visto, incluso hay para móviles algunos juegos de los mismos teléfonos en donde se dan pistas para ver quién es el asesino. Por ejemplo, déjenme ver si encuentro uno de esos. Denme un segundo. Ya, bien. Entonces les voy ups, esto creo que se va aquí. Les voy a compartir una imagen. Sí, esta imagen. Por ejemplo, esto puede ser bastante policial, ¿no? Entonces hay que em, encontrar quién asesinó a esta mujer, sí, basado obviamente en cada uno de los comensales que se encuentran aquí. Y pues yo siento que está bastante fácil. En realidad está súper mega fácil, ya lo vi. Entonces, pues tenemos que hacer igual que la novela policíaca, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son los indicios. Sí, esto está muchísimo más fácil que las otras que les estaba revisando. Entonces tenemos aquí a la mujer que lamentablemente fue asesinada y tenemos dos indicios, ¿verdad? Tenemos un pedazo de tela de este color como verdoso, tirado a un celeste, en verdad no sé. Sí, por este color de tela. Y tenemos, por ejemplo, por aquí un cuchillo. Entonces vamos a ir a revisar a los comensales. El comensal número uno, pues al parecer ni siquiera le podemos ver. Sí, primero, obviamente, se encuentra comiendo o parece que está solo esperando, ¿verdad? O está con una tacita de café. Entonces, bueno, veamos. El dos yo lo descartaría exactamente por el hecho de que tiene su cuchillito y lo está utilizando, ¿verdad? Entonces no lo utilizo para asesinar a esta persona. Y tenemos aquí a otra mujer, ¿verdad? La cual está esperando y de igual forma tiene su cuchillito, no, entonces no lo pudo utilizar para asesinar. Tenemos aquí al número 4 que si lo observamos bien le falta el cuchillo, tiene unas pequeñas heridas en la parte del cuello, de la cabeza y su prenda que al mismo tiempo es del mismo color del cual la persona tiene en su mano, se encuentra rasgada.
Y el número 5 en realidad no tiene mucha como relevancia, ¿sí? Entonces, solo viendo los indicios, nosotros ya podemos inferir que el asesino es el que está en la parte número 4, en la mesa número 4, ¿verdad? Entonces, de esta forma, o sea, lo que acabo yo de hacer, básicamente, es de lo que se va a tratar una novela policíaca, ¿no? Es decir, la resolución de algún crimen, ¿verdad? Y en la búsqueda de la verdad como tal. Y pues eso es uno de los videojuegos, bueno, no es videojuego, sino más bien es un juego interactivo, ¿verdad? Que se ha utilizado dentro de dentro de la cultura popular. ¿Sí? Y pues al mismo tiempo vamos a revisar entonces cómo podemos hacer nosotros nuestra conclusión. En primer lugar, vamos a revisar obviamente el origen, las características y los exponentes claves. Perfecto. Vamos de nuevo a revisar esa situación. Entonces, bueno. Recordamos que la novela policial entonces es un género literario el cual se va a basar en la resolución de un crimen, el cual obviamente se da a lugar ya pues al siglo XIX con los avances de las ciencias forenses y también el interés por la justicia, ¿no? Posteriormente tenemos algunas características importantes. Primero, el detective como protagonista, un crimen inicial, una narración lógica, también un ambiente muy intrigante y un final que, por cierto, debe ser bastante revelador y obviamente estar basado en la lógica como tal, porque si no tuviera lógica, obviamente todo esto quedaría anulado, ¿no? Que un detective fuera el protagonista, ¿verdad? Y pues todo fuera raro. Entonces, lo emocionante del género policíaco es este hecho de ir encontrando las pistas, es el hecho de, de irse dando cuenta de cosas nuevas y pues también hasta cierto punto el autor hace que el lector resuelva el crimen junto con él. Tenemos también, obviamente, que haber un crimen inicial. Ya les dije, no puede ser siempre solo como un asesinato, sino pueden ser diferentes crímenes, ¿no? Puede haber un ambiente bastante intrigante y, como les decía, también un final bastante revelador. Teníamos algunos exponentes, pero hay tres principales, los cuales dan como em, ese boom a la novela del género policíaco y teníamos a Edgar Allan Poe, quien viene a ser el precursor, es decir, quien inventó. Sí, tenemos a Arthur Conan Doyle, que hace que se popularice este género con su tan aclamado Sherlock Holmes. Y también tenemos a Agatha Christie, ¿verdad? Quien es considerada la reina eh, de este género. Muy bien. Ok, entonces recordemos los nombres de los principales exponentes y una sola de sus obras. Sí, tenemos a Edgar Allan Poe con El Escarabajo de Oro, tenemos a Arthur Conan Doyle con el icono Sherlock Holmes y Doctor Watson, que viene a ser como quien le ayuda a Sherlock. Tenemos a Agatha Christie con sus 10 negritos, tenemos a Dashiell Hammett, que es básicamente el expositor de la novela negra, ¿verdad? Con su El Halcón Maltés, Raymond Chandler con las obras del Sueño Eterno y Adiós Muñeca. Tenemos también, o recordemos, el subgénero de la novela policial. Tenemos la novela de Enigma, que es basado en la lógica de la deducción. Tenemos la novela negra, que viene a explorar la corrupción y los ambientes sórdidos. Tenemos el thriller psicológico, que viene a ser básicamente el retrato de una mente criminal. Y pues recordemos que este género es uno de los más importantes, los cuales obviamente han aportado a la cultura popular en adaptaciones cinematográficas y adaptaciones de series. Por cierto, el asesinato, a ver, no, no es el asesinato en la calle, hombre. Es la caída de la casa Asher.
de Edgar Allan Poe se encuentra en Netflix. Es una serie. Tenemos también un poco de la influencia de la narrativa moderna en los nuevos escritores y obviamente los juegos interactivos. Entonces, para ustedes me gustaría dejarles una pregunta, ¿no? Em, ¿Qué en realidad nos enseña la novela policial sobre la lógica y la moralidad? ¿Cómo podrían ustedes reflexionar acerca de la novela policial? ¿Por qué esta existe? ¿Qué nos enseña? Em, ¿Por qué es tan importante resaltar la lógica y la moralidad? Eh, Creo que hoy en día hay muchas personas y pues grupos de personas los cuales no abogan para nada por la lógica, para nada. Entonces, el leer este tipo de historias obviamente realza la lógica para resolver crímenes y obviamente siempre para poder resolver hasta lo más mínimo de nuestras vidas tenemos que utilizar la lógica y no inventarnos. Aquí hay una solución que yo siempre como saco a entrever, que es una teoría que se llama la teoría de la navaja de Occam. La teoría de la navaja de Occam es básicamente que nosotros debemos aceptar la resolución más lógica y la más fácil que pueda haber. Es decir, que si nosotros le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza para llegar a una solución lógica, o para llegar a una solución sobre algún tema que nos está como que haciendo ruido en nuestra cabecita, debemos entender que siempre la primera solución, la más lógica, es la correcta. Y que a veces nosotros pues damos vueltas y vueltas en nuestra cabeza solo por el simple hecho de tratar de buscar algo que no haga que nos duela o que no haga el momento mm, de, de conflicto más grande. Pero en realidad la solución, como dice la teoría de la navaja de Ockman, es la más sencilla. Es la que no hay que darle tantas vueltas y aunque nos cueste aceptarlo o no, es así. Y obviamente esto está basado en la lógica. ¿Y por qué también en la moralidad? ¿Por qué se persigue un crimen? Obviamente, desde siempre la literatura ha tratado, o bueno, la mayoría, porque no voy a decir todas, toda la literatura, porque sí, no hay algunas que hagan esto, pero desde casi siempre la mayoría de la literatura, o por mínimo algún grupo de la literatura, ha tratado de dejar enseñanzas para la vida. ¿Sí? Y sobre todo para que la gente sea de lo más moral y buena persona. Por eso es que siempre tenemos como personaje principal a un héroe, ¿sí? Porque en realidad nosotros solemos tratar de reflejar en nosotros lo que aprendemos todos los días. Si nosotros estamos influenciados por cosas feas o personas malas a nuestro alrededor, lamentablemente nosotros también vamos a empezar a hacer esas cosas malas que nos obliga nuestro entorno. Pero si nosotros nos rodeamos de personas buenas, de cosas heroicas, pues vamos a tratar de ser lo mismo, de hacer lo mismo. Entonces, así mismo funciona la literatura. Por eso es que va a poner siempre a un detective, el género policía, un detective que sea moral, un detective que sea lógico, alguien que nosotros podamos admirar y digamos, queremos ser como él. Y pues bueno, ya por último les voy a explicar, mis chicos, la tarea. Y nosotros vamos a explicar nuestro propio misterio. Sí, los estudiantes van a escribir un breve inicio para una novela policial. Ojo aquí, no estoy diciendo que escriban una novela policial, van a decir, pero profe, una semana para eso. No, un párrafo de 5 líneas, el cual pues pueda dejar visto que es el inicio de una novela policial. Es decir, yo pusiera, tal vez presentaría el nombre del detective, también pusiera cuál es el misterio que se va a resolver y la primera pista. Así de fácil se iniciaría y se haría como este pequeño párrafo. De mínimo, pueden ser mínimo de 5 líneas, si ustedes deseen, no pasen del párrafo de 8, 9 hasta 10 líneas, tal vez. Y eso lo tienen que hacer a manito en su cuadernito, ¿sí? Y subirlo, una fotito, a la plataforma, ¿sí? Si tienen alguna duda, no olviden siempre en preguntarme y pues cualquier cosa yo estaré ahí para poder solventar cualquiera de sus dudas. Vuelvo y repito, mis chicos.
La tarea no es crear un cuento policíaco, no es hacer total y absolutamente el cuento policíaco como tal, sino más bien es solo crear el inicio, ¿ok? Es solo hacer que esté ahí nada más presentado el personaje principal, el crimen a resolver y tal vez la primera pista. Yo creo que esa sería la estructura que nosotros deberíamos iniciar, o perdón, necesitaríamos utilizar para iniciar el relato, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, mis chicos. De nuevo, les vuelvo a desear un feliz año. Sí, empiecen con todas las ganas y pues, más que nada, haciendo deberes, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos, que tengan un lindo día. Hasta luego.